En el Apocalipsis, acabamos de leer hace un momento en el capítulo 2, versículo 1, que Jesús anda entre los 7 candeleros de oro, ¿no es cierto? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, para entender a qué se refiere, si no, no vamos a captar. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 ¿qué? Iglesias. O sea, los candeleros ¿a qué representan? A las iglesias. Cuando dice que Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros, ¿en medio de qué está caminando entonces? En medio de las 7 ¿qué? Iglesias. Cuando Jesús termina de caminar por en medio de las 7 iglesias, vamos a ver qué ocurre. Primero, voy a poner rápidamente, vamos a leer a estas 7 iglesias, porque son 7 periodos en que la iglesia pasaría a través del tiempo hasta el fin del mundo, y están dados por fechas. Cuando Jesús haya pasado todas esas fechas, recién entraría al lugar santísimo. Vamos a ver cómo. Se menciona en Apocalipsis capítulo 2 la iglesia de Éfeso, la primera, por donde Jesús va caminando y pasa, que va desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, porque representa la iglesia apostólica. Y es que en la iglesia de Éfeso, cuando ustedes leen esto, solo lo voy a resumir, esto lo leen en casa, ¿ya? En la iglesia de Éfeso, cuando ustedes leen, dice que esta iglesia ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles llegaron solo hasta el año 100 de la era cristiana. ¿Cuál fue el último apóstol de Jesús? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Juan, el que escribió ¿qué libro? El Apocalipsis y primera, segunda y tercera de Juan, ¿correcto? Entonces solo hasta ese año llega la era apostólica y por eso la iglesia de Éfeso, que prueba a los apóstoles, solo va hasta el año 100. Una vez que termina la iglesia de Éfeso, la Biblia presenta la iglesia de Esmirna, ¿correcto? Que significa mirra, ungüento, era un ungüento para los muertos la mirra. Y esta iglesia dice, por eso sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, porque es el ungüento, Esmirna, mirra, y va hasta el año 313 después de Cristo. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que va hasta el 538 después de Cristo, la iglesia de la Pergamia, ¿no? Per doble, gamia, matrimonio. Cuando la iglesia se mezcló con el paganismo, es decir, cristianismo y paganismo, la iglesia se casó con 2, pergamia, doble matrimonio. Y luego viene la iglesia de Tiatira, que llega hasta el año 1517, pero tiene su final en 1798, ¿correcto? Su extensión es hasta 1517. Luego viene la iglesia de Sardis, que comienza en el 1517 con la gente que escapa de la iglesia católica hasta 1798. Por eso Sardis significa los escapados o el sol naciente. Luego, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia va de 1798 a 1844. Y finalmente, la iglesia de la Odisea, Lao ley, Dicea pueblo, la iglesia del pueblo de la ley o la iglesia del juicio, que comienza en 1844 y llega hasta el final del tiempo de gracia, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense, una vez que se ve a Jesús que camina por estas 7 iglesias, después de eso Juan ve el trono de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, porque acá es donde se acaba todo el capítulo 3, ¿ah? Con las 7 iglesias. Y en el capítulo 4 se ve a Dios en su trono. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, ya que un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué cosa entonces se vio en el cielo? A Dios con 24 tronos, donde estaban 24 ancianos sentados. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. ¿Para qué cosa era esto? ¿Por qué estaban los tronos ahí? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron, ¿qué dice? Abiertos. ¿Qué cosa iba a empezar? El juicio. Estaban los tronos ahí en Daniel. Entonces Apocalipsis 4 habla del juicio. Y en el capítulo 5 se presenta a Jesús viniendo hasta ese que estaba sentado en el trono. Capítulo 5 de Apocalipsis presenta ahora a Jesús delante de los 24 ancianos y delante del Padre, ¿no? Vamos a ver cómo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ahí está Dios, el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, de los 24, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es el momento cuando Jesús se presenta ante el Padre. ¿Para qué? Para que se dé inicio al juicio y se le entreguen los reinos de este mundo. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, fíjense lo que dice allí. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la misma escena que hemos visto en Apocalipsis capítulo 5, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué prueba? Que después de las 7 iglesias, después de 1844, recién se ve que Jesucristo entra en el lugar santísimo frente al trono del Padre para empezar el juicio. Con eso se demuestra claramente que es falsa la idea de los movimientos religiosos que dicen que Jesucristo se fue directo al lugar santísimo hace 2000 años. No es verdad. Él primero pasó al lugar santo y luego al santísimo. Ya está. Muy bien.